La tremenda corte 3 con el arco narrativo conocido popularmente como narangicidio no es simplemente una sucesión de gags judiciales ni una variación tardía de una fórmula humorística exitosa, sino una radiografía sorprendentemente precisa de cómo la autoridad, cuando se desconecta del sentido común, puede convertir lo insignificante en amenaza y lo cotidiano en delito, y lo hace además desde un lenguaje cómico que, lejos de suavizar el mensaje, lo vuelve más punzante porque obliga al espectador a reírse mientras se reconocen los mecanismos que se están parodiando. Desde la primera escena en la que el objeto del conflicto, una simple naranja, aparece como detonante del proceso judicial, la obra establece un contraste deliberado entre la gravedad con la que el sistema reacciona y la absoluta trivialidad del hecho, y ese contraste se convierte en el eje central de todo el relato. El juez 3 encarna desde el inicio la figura de una autoridad que intenta mantener una apariencia de racionalidad en medio de una maquinaria que ya ha decidido funcionar por inercia. Su tono aparentemente equilibrado no logra detener la escalada absurda del procedimiento, lo cual revela una de las ideas más fuertes del conjunto, que incluso las personas razonables pueden verse arrastradas por estructuras que privilegian el cumplimiento formal por encima del juicio humano. Tres Patines, por su parte, no actúa como un rebelde consciente ni como un provocador ideológico, sino como el ciudadano común que se ve atrapado en una red que no entiende del todo. Su genialidad no reside en la astucia clásica del personaje, sino en su capacidad para exponer las grietas del sistema con preguntas ingenuas que desarman cualquier pretensión de coherencia institucional. Cada una de sus intervenciones convierte el lenguaje jurídico en un espejo deformante donde la lógica se vuelve contra sí misma. Montero representa el otro polo, el de la autoridad convencida de que el orden se sostiene únicamente mediante la aplicación estricta de la norma. Su rigidez no nace de la maldad sino de una fe ciega en el reglamento, y es precisamente esa convicción lo que lo vuelve peligroso dentro de la lógica satírica de la tremenda corte 3, porque demuestra que el problema no es el abuso consciente sino la incapacidad de detenerse a evaluar el contexto. Escena tras escena el conflicto se amplifica no porque la situación lo requiera, sino porque cada engranaje del sistema agrega una capa adicional de formalismo, formularios, interpretaciones, advertencias, y esa acumulación crea un efecto bola de nieve que el espectador reconoce inmediatamente como familiar. El humor surge de la exageración. Sí, pero una exageración que funciona porque se apoya en comportamientos reales, en prácticas burocráticas que todos hemos experimentado alguna vez. La genialidad del narangicidio está en no necesitar villanos claros, porque todos los personajes actúan convencidos de que están haciéndolo correcto. Y es esa convicción compartida la que produce el desastre. Uno de los momentos más reveladores ocurre cuando el objeto inicial ya no importa en absoluto y el proceso continúa por pura inercia. Ahí la naranja deja de ser fruta para convertirse en símbolo, en excusa, en justificación abstracta de un aparato que necesita legitimarse a sí mismo mediante la acción constante, incluso cuando la acción ya no tiene sentido. La tremenda corte 3 utiliza el ritmo del diálogo para reforzar esta idea. Los intercambios se vuelven cada vez más rápidos, más técnicos, más cargados de terminología que pierde contacto con la realidad, y el espectador siente como el lenguaje se transforma en barrera en lugar de herramienta. El juez 3 intenta en varios momentos reconducir la situación hacia la proporcionalidad, pero su propia posición dentro del sistema limita su margen de maniobra, y ahí aparece una lectura más profunda. La obra no critica solo las personas sino las estructuras que premian la obediencia al procedimiento por encima de la reflexión. Tres Patines, con su aparente torpeza, introduce una variable humana que el sistema no sabe procesar, y cada vez que lo intenta lo hace ampliando aún más el conflicto, lo que genera una espiral cómica pero también inquietante, porque deja claro que la racionalidad individual no siempre basta para frenar la irracionalidad colectiva. Uno de los grandes aciertos del narangicidio es su capacidad para sostener el interés sin recurrir a giros dramáticos tradicionales. El conflicto no avanza hacia una resolución heroica sino hacia un agotamiento progresivo, un cansancio institucional que revela la fragilidad del aparato que se pretendía infalible. En este sentido, la obra se distancia de otras entregas de la tremenda corte donde el énfasis estaba más en el ingenio verbal inmediato y apuesta aquí por una construcción más acumulativa, más reflexiva, sin perder nunca el tono humorístico. La risa del espectador se va transformando a lo largo del metraje. Al principio es espontánea, luego incómoda, finalmente reflexiva, porque empieza a reconocer que la exageración no está tan lejos de la realidad. La figura de Montero es especialmente interesante en este arco porque no es ridiculizada de forma simple. Su postura tiene lógica interna, y eso la vuelve peligrosa. Representa a quienes creen que ceder en lo pequeño abre la puerta al caos, sin darse cuenta de que aplicar todo con la misma severidad es ya una forma de caos. El juez 3 funciona como punto de equilibrio narrativo, pero no como solución mágica. Su presencia subraya que la moderación individual necesita apoyo estructural para ser efectiva. Tres Patines es el catalizador involuntario, pero también el espejo del espectador, alguien que no busca desafiar al sistema y aún así termina evidenciando su absurdo.
El narangicidio también destaca por su manejo del espacio. La sala del tribunal se convierte en un microcosmos donde se condensa toda la lógica social. Cada gesto, cada silencio, cada repetición tiene peso. La ausencia de grandes cambios de escenario refuerza la sensación de encierro burocrático, como si el conflicto no pudiera escapar del marco institucional que lo alimenta. En términos temáticos, la obra dialoga con una larga tradición de sátira judicial y administrativa, pero lo hace desde una identidad propia profundamente latinoamericana, donde la risa funciona como mecanismo de supervivencia frente a estructuras rígidas. El narangicidio no ofrece moralejas explícitas, no cierra con discursos grandilocuentes. Su fuerza está en la acumulación de situaciones que obligan al espectador a completar el sentido, a preguntarse en qué momento una norma deja de proteger para empezar a oprimir. Uno de los aspectos más valiosos del arco es cómo muestra que el exceso no surge de una decisión única, sino de una cadena de pequeñas validaciones. Nadie detiene el proceso porque cada paso parece justificable por sí mismo, y esa es quizá la crítica más contundente, la idea de que el absurdo no necesita locos, solo necesita gente que haga su trabajo sin preguntarse por qué. Desde una perspectiva personal, como analista, resulta imposible no recordar experiencias propias frente a trámites que se vuelven interminables por detalles mínimos, situaciones donde la lógica desaparece bajo capas de sellos y firmas. Y es precisamente ahí donde el narangicidio conecta con el público de forma tan efectiva, porque no se limita a hacer reír, sino que activa una memoria compartida. La Tremenda Corte 3 logra con este arco algo poco común: renovar un formato clásico sin traicionar su esencia, profundizar en el comentario social sin perder ligereza, y demostrar que el humor puede ser una herramienta crítica de enorme precisión. El narangicidio no es solo un episodio destacado dentro de la serie. Es una síntesis de su espíritu, una confirmación de que la comedia, cuando se toma en serio la inteligencia del espectador, puede decir más sobre el poder, la justicia y el sentido común que muchos discursos solemnes, y al terminar de verlo queda la sensación inquietante de que la risa no nace solo del absurdo ajeno, sino del reconocimiento de que todos participamos, en mayor o menor medida, de esas mismas dinámicas que convierten una naranja en un problema de Estado.